Hola, muy buenas tardes muchachos o muy buenos días, dependiendo de la hora en que nosotros veamos este video y hagamos nuestro trabajo, ¿ok? Como lo mencionamos en la anterior clase, bueno, vamos a trabajar con algunas de las principales teorías éticas para tener como de alguna manera un conocimiento que nos permita posteriormente llevar a cabo una reflexión filosófica en torno a todas las acciones cotidianas del ser humano actual, incluyéndonos a nosotros, ¿correcto? Vamos empezando entonces con el hedonismo. Ok, los principales exponentes del hedonismo, bueno, son Epicuro. Epicuro va a ser un filósofo griego que lo vamos a encontrar en el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente hace unos 24 siglos de nuestra época. En esta doctrina, bueno, va a haber una premisa, así se le llama, una tesis fundamental o una idea que defiende. Dice, el placer es el valor supremo y todo puede subordinarse a este como un medio para alcanzarlo. Dice, su máxima es procurar el máximo placer con el mínimo de dolor. Ok, esta teoría, muchachos, en última instancia, lo que está defendiendo hasta cierto punto es que todos los seres humanos debemos de realizar las acciones o nuestras acciones en función de lograr una felicidad. Y esa felicidad se compone precisamente de esos momentos placenteros. En última instancia, entonces, todo lo que genere placer es todo lo que se va a considerar como correcto. Todo lo que no o nos genere dolor va a ser entendido como incorrecto. Ahora, si partimos de esto y analizamos, por ejemplo, un pequeño caso, un caso en particular, que es, imaginen, todos nos cuesta de repente mucho trabajo levantarnos en la mañana, y más cuando se trata de levantarnos, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Este levantarnos a las 5 de la mañana nos genera un pequeño dolor. ¿Por qué? Porque pues básicamente nos sentimos cansados en la mañana y demás, entonces pues nos genera dolor. ¿Nos genera placer? No. Si partimos de esta situación o partimos de la idea del hedonismo, pues entonces básicamente nadie hay que levantarse temprano. Pero, ¿qué pasa si no nos levantamos temprano? No entregamos los trabajos en tiempo y forma. O, por ejemplo, no llegamos a tiempo a nuestro trabajo. O, por ejemplo, no desayunamos. O, otras cosas muchas más. Cada uno de esos actos que ustedes van a dejar de hacer para evitar dolor y para generar placer, en última instancia terminarán generándoles dolores más grandes. Por ejemplo, si no entregan los trabajos en tiempo y forma, bueno, van a reprobar la materia. Y eso les va a repercutir precisamente en otras 2 semanas de donde tengan que tomar la materia. Y eso les generará dolor. Es decir, nos levantamos, supongamos 4 horas antes, de las 5 a las 9. Sufrimos 4 horas, por así decirlo, pero nos evitamos 2 semanas más de dolor, de dolor, pongámosle así, de tener que cursar nuevamente la materia o de tener que esperarnos para que nos entreguen nuestros papeles cuando nos vayamos a graduar. Entonces, un acto placentero también puede generar en algún momento determinado un dolor. Entonces, por lo tanto, el ser humano tendrá que analizar cada uno de sus actos para ver si estos le generan en determinado momento mayor placer que dolor. Vámonos llevando a un término mucho más avanzado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que está muriendo por una enfermedad terminal? Ya no tiene salvación. Tú le podrías evitar precisamente el dolor el dolor que le esté causando la enfermedad, pero generarías un dolor para ti, para los demás, de tus familiares. Entonces, todas las acciones se van a tener que sopesar, se van a tener que calcular en función del dolor y del placer que generen. ¿Sí? Entonces, ahorita estos ejemplos que estoy poniendo, pues son hasta cierto punto básicos. Más adelante trataremos de revisar todos los temas de la vida cotidiana o acciones de la vida cotidiana en función de estas teorías, ¿correcto? Vamos a ver lo que sigue. Dice, su nombre viene de la palabra griega hedone, que se traduce como placer. Para los hedonistas, bueno, la felicidad se encuentra en el placer. Por lo tanto, debemos actuar procurando siempre este valor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pensemos nuevamente en el caso de levantarnos temprano.
nos puede producir dolor. Si nosotros nos vamos con la idea de producir placer y quedarnos más dormidos, vamos a obtener un dolor mayor. ¿Sí? Entonces, nos remite nuevamente a que es el ser humano el que tiene que considerar qué acción le va a traer mayor placer que dolor. Y además, parece ser que todas las acciones generan placer y dolor. Nuevamente, es el ser humano el que deberá elegir. Epicuro, filósofo griego, concibe a la filosofía como el arte de la vida feliz. Con ella se combaten las ideas supersticiosas que generan miedo y sufrimiento, y se alcanza un estado de bienestar corporal y espiritual. Ok, a partir de este momento, muchachos, vamos a hacer una tarea extra que va a ir anexada a su apunte, ¿correcto? ¿En qué consiste esta pequeña tarea? Van a hacer una lista de 5 cosas que a ustedes les generan placer, es decir, les gusta. 5 acciones o 5 actividades cotidianas que ustedes realizan y que les genera ese placer. Vamos a escribirlas y además me van a escribir o van a tratar de analizar si estas acciones en su momento también les generan alguna especie de dolor. Y van a intentar analizar si el dolor es más grande que el placer que les ocasiona o el dolor es más grande de lo que podría, más bien del placer que podría ocasionar la actividad cotidiana, ¿correcto? Por ejemplo, a mí me gusta leer y es un placer para mí, pero en su momento también me evita realizar otras actividades como salir con algunas personas o, por ejemplo, a realizar mis actividades diarias aquí que son necesarias para mi hogar, mis obligaciones, que en última instancia también me generan dolor. ¿Por qué? Porque tengo que, por ejemplo, no limpio, por poner un ejemplo, no limpio mi cuarto o el cuarto donde estoy por continuar leyendo. Pero en algún momento los aromas, por ejemplo, pueden traer algún problema. Entonces, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, muchachos, repito, solamente, ¿ok? Es un ejemplo imaginario, ¿va? Un ejemplo. Seguimos. Dice, esta corriente ha recibido varias críticas. Dice, pues parece que fomenta el libertinaje. Sin embargo, esto no es necesariamente verdadero. ¿Qué es el libertinaje? No es otra cosa, muchachos, más que hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Porque si en realidad el placer es el único fundamento para mis acciones, pues entonces significa que yo puedo dejar mis obligaciones, porque ninguna de ellas me genera placer. ¿Correcto? Entonces, parece ser que eso sería lo que buscaría el hedonismo, pero en realidad, ¿lo hace así? Bueno, parece ser que no. Dice, Epicuro sostuvo que los excesos debían ser evitados, pues generan un sufrimiento posterior. Este autor también distinguió entre placeres de la carne y placeres del espíritu, dando mayor importancia a los del espíritu. Ok, vamos primero con esta parte. Dice, Epicuro sostuvo que los excesos debían ser evitados, pues generan un sufrimiento posterior. Pensemos, por ejemplo, en que a mí me gusta leer, exageradamente, ¿no? Disfruto leer. Pero resulta que leo en exageración. Es decir, me la paso prácticamente todo el día. Según Epicuro, ese exceso me produciría un dolor. A ustedes les puede gustar, por ejemplo, escuchar música todo el día. Y eso les puede generar un dolor a la larga. O a ustedes les gusta dormir. O les gusta comer, la gula, todo ese tipo de cosas. Y también generaría un dolor. Por lo tanto, lo que Epicuro nos estaría diciendo es que se tendría que nivelar de manera de que no generen dolor, sino que generen solo placer. ¿Correcto? Pero aún así, hay situaciones donde también entrarían algunas contradicciones. Pensemos, por ejemplo, en una persona que le gusta no sé, pensemos en fumar. Que parece ser que de cajón produciría un daño. Vámonos analizando. Una persona dice, bueno, yo me siento tranquilo, me genera placer porque relaja mis nervios. Pero a la larga va a generar un dolor mayor, cáncer. Por lo tanto, de acuerdo a lo que Epicuro nos dice, pues tendríamos que fumar en mínimo. Pero parece ser que hasta un cigarro que fumes te puede generar un daño. Por lo tanto, este ejemplo no entraría dentro de esas circunstancias. Entonces, parece ser que la teoría ética que propone Epicuro tampoco nos responde a la situación. Es decir, nos responde o nos ayuda en unos casos, pero no en otros.
Eso es lo que queremos probar o mostrar, muchachos. ¿Correcto? Entonces, seguimos. Ahora dice, también distinguió entre placeres de la carne y espíritu, dando mayor importancia a los del espíritu. Ok, aquí hay que hacer una diferencia. Un placer de la carne, comer. ¿Por qué? Porque lo puedo realizar con la parte corporal de la que tengo, ¿no? Mi cuerpo. La parte espiritual, Epicuro y todos los filósofos de esta época no lo van a entender como lo entenderíamos ahora, como el alma y cosas por el estilo, o la parte que va al cielo y todo ese tipo de cosas. No, se entendería más como el intelecto. Es decir, Epicuro va a darle, por ejemplo, supongamos que tienes un pastel, te ofrecen un pastel, así gigantesco, de regalo, o te ofrecen un par de libros. Epicuro diría que el placer más valioso sería precisamente el del espíritu, es decir, el del intelecto, los libros. ¿Por qué? Porque van a darte, además del placer de leer, te van a dar precisamente la capacidad de aprender más. Pero recordemos lo que Epicuro dijo, hay que mantener un equilibrio. Entonces, esto parecería ser que es lo que va a llevar a la correcta felicidad o a la adecuada felicidad y por ende a lo correcto. ¿Correcto? Segunda tarea, muchachos, que van a también anexar a su trabajo. Vamos a identificar o me van a poner 5 obligaciones que ustedes tengan en su vida cotidiana y me van a indicar si estas en algún momento determinado pueden generar placer. ¿Correcto? Hasta ahí. Seguimos. Dice, así vemos como el placer para el hedonista no se limita a los placeres físicos, sino que se extiende hacia placeres intelectuales como la música y la poesía, la literatura, básicamente. De hecho, nosotros tenemos una materia que es literatura 1, que más adelante o que estaríamos revisando. La literatura produciría ese placer precisamente como una bella arte, como ya lo vieron en su tarea que estuvieron realizando de literatura. Dice, incluso también consideraron la ausencia de dolor como una fuente de placer. ¿Va? Entonces, también ellos van a considerar precisamente que esto puede ayudarnos precisamente o más bien, que la ausencia de dolor puede también generar un placer. También tendríamos que analizarlo de acuerdo a situaciones actuales. ¿Correcto? Entonces, ya llevamos 2 tareitas aparte de nuestro apunte. ¿Correcto, muchachos? Tercer tarea, por favor. Al final de su apunte y al final de sus tareas, por favor, vamos a escribir una opinión suya, una opinión propia. Si ustedes estarían de acuerdo con esta teoría, es decir, si lo que propone Epicuro nos funcionaría para indicar lo que es correcto y lo que no es correcto para nuestra época. Me van a indicar su opinión y me van a decir si realmente funciona o no funciona. Y me van a decir por qué consideran que sí funciona o por qué consideran que no funciona. ¿Correcto? Hasta aquí estaríamos terminando con nuestra clase del día de hoy. El día de mañana continuaríamos con nuestro siguiente tema. ¿Correcto? De todos modos, recuerden, hay que hacer su apunte, hay que hacer sus tareas, hay que hacer sus trabajos. ¿Va? Perfecto, muchachos. Que tengan buena tarde. O buen día. O si estamos en la mañana.